1 Tesalonicenses 4. Confianza en la venida de Jesús. A instrucciones acerca de la pureza sexual. 1:1-2. Cómo conducirse y agradar a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por lo demás, el uso que Pablo le da a por lo demás no significa que ha terminado. Significa que aquí empieza a cerrar esta sección de la carta, con instrucción práctica sobre cómo quiere Dios que viva su pueblo. Y la palabra traducida como, por lo demás, loipón, es un adverbio acusativo, en cuanto al resto, y sirve más bien para marcar una transición que una conclusión. Hilbert. Así abundéis más y más. Pablo estaba agradecido por el crecimiento que vio en los tesalonicenses, pero aún deseaba que abundaran más y más en un conducir que agradara a Dios. Y, así abundéis más y más. Esto significa que la madurez cristiana nunca es terminada en este lado de la eternidad. No importa que tan lejos haya llegado un cristiano en amor y santidad, él o ella aún pueden abundar más y más. De la manera que aprendisteis de nosotros. Lo que Pablo escribió en los versículos siguientes no era nada nuevo para los tesalonicenses. En las pocas semanas que estuvo con ellos, él los instruyó en estos aspectos básicos de la moral cristiana. Pablo sabía que era importante instruir a los nuevos creyentes en estas cosas. Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Pablo dio por hecho que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir, su forma de vivir era agradar a Dios y no a sí mismos. Cuando el cristiano tiene este entendimiento básico, la siguiente instrucción referente a la moralidad bíblica hace sentido. Y, cuando un hombre es salvo por la obra que Cristo hizo por él, no se extiende frente a él como un asunto sobre el que puede decidir libremente si servirá a Dios o no. Él ha sido comprado por un precio, 1 Corintios 6:20. Se ha vuelto un esclavo de Cristo. Morris. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas no eran sugerencias de la pluma de Pablo. Estas son instrucciones del Señor Jesús, y deben recibirse de esa manera. Y Morris comenta sobre la palabra traducida como instrucciones, es más familiar en un ambiente militar, siendo una palabra común para las instrucciones dadas por un oficial a sus hombres. Cf. su uso en Hechos 5:28, 16:24. Es por lo tanto una palabra con un toque de autoridad. 3-6a. La orden de ser sexualmente puro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo dio estas instrucciones a una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. En esta época en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas. Sin embargo, los cristianos debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. Y Pablo dijo que esto era una instrucción, 1 Tesalonicenses 4:2. Esa palabra era un término militar que describe la orden de un oficial para un subordinado, y la orden vino de Jesús y no de Pablo. El escritor antiguo Demóstenes expresó la opinión generalmente amoral del sexo en el antiguo Imperio Romano. Tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. La idea detrás de santificación es ser apartado, y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y su inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Y los que no conocen a Dios no tienen los recursos espirituales para conducirse puros delante del Señor, pero los cristianos sí. Por lo tanto, los cristianos deberían vivir diferente que aquellos que no conocen a Dios. Que os apartéis de fornicación. Vivimos diferente al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega antigua traducida como fornicación, porneia,
es una palabra amplia, que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. Y fornicación es aquí usada en su amplio significado para denotar todo tipo de relación sexual inmoral. Hibbert, la palabra requiere una definición amplia, lo que incluye todo tipo de pecados sexuales entre hombre y mujer. Thomas. 2. La amplia naturaleza de la palabra porneia muestra que no es suficiente con decir que usted no tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo. Cualquier conducta sexual fuera de la alianza matrimonial es pecado. 3. Dios otorga libertad sexual en la relación de matrimonio. Hebreos 13:4. Pero la no muy sutil estrategia de Satanás frecuentemente es hacer todo lo posible por alentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio. D. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario del honor porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones. Y la frase, que cada uno de vosotros sepa implica que la orden dada aplica para cada individuo de la Iglesia. Los mismos estándares morales aplican para todos. Hibbert. 2. Algunos interpretan este pasaje como que el cuerpo que cada uno debe tener es una esposa, y que Pablo aquí alienta a los cristianos a casarse y expresar su sexualidad en el matrimonio en vez de en inmoralidad. Sin embargo, parece que más bien, Pablo quería alentar a cada cristiano a tener o controlar su propio cuerpo de una manera que honre a Dios. 1 de Corintios 6:18. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto claramente significa que la conducta sexual del cristiano debe ser diferente que la permisividad imperante del día. Y los gentiles conocían dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones y lascivia, pero no conocían al Dios verdadero, el Dios que es santo y desea la santificación de sus seguidores. Hibbert. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando somos sexualmente inmorales, agraviamos y engañamos a otros y los defraudamos de maneras mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. El adúltero defrauda a su pareja e hijos. El fornicador defrauda a su futura pareja e hijos, y ambos defraudan a su pareja ilícita. Y el adulterio es una evidente violación de los derechos de otro. Pero la promiscuidad antes del matrimonio representa el robo a otro de la virginidad que debería ser presentada en el matrimonio. La futura pareja del tal ha sido defraudada. Morris. 2. Repetidamente en Levítico 18, un capítulo donde Dios instruye a Israel sobre el asunto de la inmoralidad sexual, la idea que se da es que uno no debe descubrir la desnudez de otro que no sea su cónyuge. La idea es que la desnudez de un individuo pertenece a su esposo o esposa y a nadie más, y es una violación a la ley de Dios entregar esa desnudez a alguien más, o que alguien más la tome. 3, 6b, 8, razones para la instrucción. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque el Señor es vengador de todo esto, esta es la primera de 4 razones para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual, y que nadie se escapa con este pecado incluso si no ha sido descubierto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la segunda razón por la que los cristianos deben ser sexualmente puros debido a nuestro llamado. Ese llamado no es a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, la inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quienes somos en Cristo Jesús. Y Pablo desarrolló esta misma línea de ideas en 1 de Corintios 6, 9-11 y 6, 15-20, concluyendo con la idea de que debemos glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. La tercera razón para la pureza sexual es que rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual no es desechar al hombre, sino a Dios mismo. A pesar de las insignificantes maneras en que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguimos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera.
Y la fuerte instrucción de Pablo no parece venir porque los tesalonicenses estuvieran profundamente en pecado. Ningún pecado específico es mencionado. Parece que esto llevaba la intención de prevenir pecado y no tanto la de reprenderlo. Teniendo en cuenta los bajos estándares vigentes en su sociedad y debido a la fuerza seductiva de la inmoralidad sexual. D. Que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la cuarta de las razones para tener pureza sexual que se nos da en este pasaje. Se nos ha dado el Espíritu Santo, que fortalece al dispuesto y confiado cristiano para vencer al pecado sexual. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado los recursos para la victoria. Somos responsables de usar esos recursos. Ve viviendo la vida tranquila delante de Dios. 1. 9 a 10. Debemos llevar una vida de amor abundante. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Estos principios son tan básicos que Pablo sabía que eran evidentes para los cristianos tesalonicenses. Los tesalonicenses habían aprendido de Dios sobre la importancia del amor, sin embargo, todos debemos recibir un recordatorio. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No era que los tesalonicenses no tuvieran amor, su amor hacia todos los hermanos era bien conocido, pero debían abundar más y más en su amor. 2:11. Debemos llevar una vida de trabajo. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y que procuréis tener tranquilidad, esto significa que debemos tener una aspiración o ambición en la vida, y eso debe ser procurar tener tranquilidad. Y procuréis lleva a la idea de ambición, y es traducida de esa manera en muchas versiones de la Biblia. Tranquilidad lleva la idea de paz, calma, descanso y satisfacción. 2. La tranquilidad contradice la exitosísima atracción moderna hacia el entretenimiento y emoción. Esta adicción al entretenimiento y a lo emocionante es dañina tanto espiritual como culturalmente. Podríamos decir que la emoción y el entretenimiento son como una religión para muchas personas hoy en día. Esta religión tiene un Dios, el yo. Esta religión tiene sacerdotes, celebridades. Esta religión tiene un profeta, entretenimiento perpetuo. Esta religión tiene escrituras, tabloides y entretenimiento, noticias y programas informativos. Esta religión tiene lugares de adoración, parques de diversiones, teatros, auditorios, estadios de deportes. Y podríamos decir que cada televisión y conexión telefónica es una pequeña capilla. 3. La religión de la emoción y el entretenimiento seduce a las personas a vivir sus vidas por una cosa, la emoción del momento. Pero estas emociones terminan y son rápidamente olvidadas, y lo único importante es la siguiente cosa divertida por hacer. Esta religión condiciona a sus seguidores a solo hacer una pregunta: ¿es divertido? Nunca quiere que hagamos preguntas más importantes como: ¿es verdad? ¿Está bien? ¿Es bueno? ¿Es de Dios? 4. Necesitamos vivir una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios. Cuando vivimos una vida con tranquilidad, podemos escuchar a Dios y llegamos a conocerlo mejor. Ocuparos en vuestros negocios. Esto significa que el cristiano debe enfocarse en su propia vida y asuntos, en vez de meterse en las vidas de otros. Ocuparos en vuestros negocios es una idea bíblica. Y hay una gran diferencia entre el deber cristiano de poner los intereses de otro primero y la comezón compulsiva y entrometida de querer corregir a otras personas. Bros. 2. Pablo, sin embargo, no se refiere a que cada individuo se ocupe de sus propios negocios de tal manera que todos vivamos apartados de los demás y no nos interesemos por otros, sino simplemente quiere corregir la trivial ociosidad que hace a los hombres perturbadores de la paz, cuando deberían llevar una vida tranquila en casa. Clarke. C. Y trabajar con vuestras manos, debemos reconocer la dignidad y el honor del trabajo. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad y la Iglesia.
Caemos en la trampa de Satanás cuando esperamos que las cosas lleguen fácilmente, o cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para la haraganería. Y el trabajo manual era despreciado por la cultura griega antigua. Ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía trabajar. En contraste, Dios nos dio un rey carpintero, apóstoles pescadores, y misioneros que construían tiendas. 2. No hay nada más vergonzoso que un ocioso bueno para nada que no es útil ni para él mismo ni para otros, y que parece haber nacido solo para comer y tomar. Clarke. 3. 12. Debemos vivir una vida que sea un ejemplo, sin necesidad de nada. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Cuando combinamos el amor de nuestros hermanos con el trabajo, nos conducimos honradamente. Las personas que aún no son cristianas, los de afuera, verán nuestro ejemplo y serán influenciados a convertirse en seguidores de Jesús. Y Hibbert comenta sobre honradamente, significa, de buena manera, decorosamente, de manera honrosa, como para no causar ofensa. Los creyentes nunca pueden ser indiferentes al impacto producido por su ejemplo. B. Y no tengáis necesidad de nada. Pablo completa la idea que empezó en 1 de Tesalonicenses 3:10, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe. Si ellos seguían sus enseñanzas y su ejemplo, no tendrían necesidad de nada y habrían llegado al lugar de genuina madurez cristiana. C. Sobre los cristianos que han muerto. 1. 13. A los creyentes fallecidos se les considera estar como dormidos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En las pocas semanas que Pablo estuvo con los tesalonicenses, hizo énfasis en el pronto regreso de Jesús, y los tesalonicenses lo creyeron seriamente. Esta era parte de la razón por la que eran el tipo de iglesia a la que Pablo felicitaba tanto. Sin embargo, después de que Pablo se fuera, se hacían preguntas sobre los cristianos que murieron antes del regreso de Jesús. Estaban preocupados por la idea de que esos cristianos pudieran perderse del gran evento futuro y de que pudieran perderse la victoria y la bendición de la venida de Jesús. Y es con algo de interés que notamos que 4 veces en sus cartas, Pablo le pidió a los cristianos que no fueran ignorantes respecto a algo. No ignoren acerca del plan de Dios para Israel, Romanos 11:25. No ignoren sobre los dones espirituales, 1 de Corintios 12:1. No ignoren sobre los sufrimientos y las pruebas de la vida cristiana, 2 de Corintios 1:8. No ignoren acerca del rapto y la segunda venida de Jesús, 1 de Tesalonicenses 4:13. 2. Increíblemente, estas son áreas donde la ignorancia aún es común entre el mundo cristiano. B. Los que duermen. Dormir era una forma común de expresar la muerte en el mundo antiguo, pero entre los paganos, casi siempre se veía como un sueño eterno. Y los escritos antiguos están llenos de pesimismo sobre la muerte. Una vez que el hombre muere no hay resurrección. Esquilo. Las esperanzas están entre los vivos, los muertos no tienen esperanza. Teócrito. Los soles pueden ponerse y levantarse de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, tendremos que dormir una noche interminable. Catulo. 2. Los cristianos llamaban a la muerte dormir, pero hacían hincapié en la idea de descanso. Los primeros cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de entierro cementerios, lo que significa dormitorios o lugares para dormir. Sin embargo, la Biblia nunca describe la muerte de un no creyente como dormir, pues no hay descanso, paz, ni consuelo para ellos en la muerte. 3. Aunque Pablo, usando idiomas comunes en su época, se refirió a la muerte como dormir, no aprueba la errónea idea del alma durmiente, que los que están muertos en Cristo están en un estado de animación suspendida, esperando una resurrección a la conciencia. Como el partir de este mundo en muerte para estar con Jesús, es descrito por Pablo como muchísimo mejor, Filipenses 1:23, que el estado presente de bendecida comunión con el Señor y bendecida actividad en su servicio, es evidente que dormir, como se aplica a los creyentes, no tiene la intención de enseñar que el alma está inconsciente. Hibbert. C. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza,
como el cristiano muerto está muerto, y dejar este cuerpo es como recostarse para tomar una siesta y despertar en gloria. Es moverse, no morirse. Por estas razones, los cristianos no deberían entristecerse como los otros que no tienen esperanza cuando sus seres queridos en Jesús mueren. Y, como cristianos, podemos llorar por la muerte de otros cristianos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nuestra pena es como la tristeza de alguien que ve a un ser querido partir en un largo viaje, sabiendo que lo volverá a ver, pero no por un largo tiempo. 2. 14. Hay absoluta certeza de que los cristianos que han muerto aún viven. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tenemos más que una anhelante esperanza de resurrección. En la resurrección de Jesús tenemos un maravilloso ejemplo de esto y una promesa propia. Y, para los cristianos tesalonicenses, sus preocupadas mentes recibieron respuesta con la afirmación de traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es mejor entender las palabras como que significan que Jesús traerá con él a los fieles que partieron con él cuando regrese. Su muerte no significa que se perderán su parte en la parucía. Morris. Cuando Pablo escribió sobre la muerte a los creyentes, lo llamó durmieron. Pero en su descripción de la muerte de Jesús, no lo suavizó llamándolo así, porque no hubo nada suave ni pacífico en su muerte. Y él soportó lo peor que la muerte pudiera ser. Es porque no hubo nada suave en el horror de la muerte para él, pues no hay horror en la muerte de su gente. Para ellos no es sino dormir. Morris. C. Creemos que Jesús murió y resucitó. Esta era la confiada creencia del apóstol Pablo y los primeros creyentes. Ciertamente viviremos porque Jesús vive y nuestra unión con Él es más fuerte que la muerte. Por eso es que no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza y la razón por la que tenemos más que un deseo anhelante. Y, cuando un pecador muere, nos lamentamos por él. Cuando un creyente muere, solo nos lamentamos por nosotros, porque ellos están con el Señor. 2. En las ruinas de la antigua Roma, usted puede ver las magníficas tumbas paganas, con inscripciones sombrías en ellas. Una de ellas dice: no era. Me convertí. No soy. No me importa. O uno puede visitar las oscuras catacumbas y leer las gloriosas inscripciones. Uno de los epitafios cristianos más comunes de las catacumbas era en paz, citando el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deberíamos ver a la muerte así como lo hicieron los primeros cristianos. 3. Tristemente, no todos los cristianos están en este lugar de confianza y paz. Incluso cristianos tienen, en incredulidad, el mismo miedo y desesperanza sobre la muerte. El autor una vez leyó una inscripción que reflejaba esta desesperación no cristiana en una tumba irlandesa y un cementerio cristiano en la colina de Slan, fuera de Dublín. Oh cruel muerte, bien puedes jactarte. De todos los tiranos tú eres el mayor. Pues de todos los mortales tú tienes el control. Tenga el Señor misericordia de mi alma. 1782. 3. 15-16. Los que duermen en Jesús no están en desventaja. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En palabra del Señor, Pablo hizo hincapié en que esta era una orden con autoridad, aunque no sabemos si Pablo la recibió por revelación directa o si fue algo no registrado que Jesús dijo. De una u otra forma, esto vino de Jesús y no se originó con Pablo. Y que en ningún lugar el apóstol habla más confiada y positivamente de su inspiración que aquí, y debemos prepararnos para recibir una crucial e interesante verdad. Clarke. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo quería que los tesalonicenses supieran que los que durmieron cristianos que murieron antes del regreso de Jesús, no estarán en desventaja. Los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dios les permitirá a los que durmieron compartir la gloria de la venida del Señor.
Y los vivos no tendrán ventaja sobre los que ahora duermen. No se encontrarán con la venida de Cristo antes que los muertos, ni tampoco tendrán ningún precedente de la bienaventuranza de su venida. Hilbert. 2. Nosotros que vivimos significa que el mismo Pablo compartía esta expectativa. No era porque Pablo tuviera una errónea promesa de que el regreso de Jesús sucedería mientras estuviera con vida. Más factible es la solución que ve a Pablo poniéndose como ejemplo de la expectativa de la Iglesia en todos los tiempos. La anticipación cristiana adecuada incluye el inminente regreso de Jesucristo. Tomás. C. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando Jesús regrese, lo hará personalmente. El Señor mismo descenderá y vendrá con voz de mando. La palabra del griego antiguo para voz de mando es la misma palabra usada para las órdenes que el capitán de una nave le da a sus remeros, o el comandante a sus soldados. Siempre está el toque de autoridad y la nota de urgencia. Morris. Y, aparentemente, habrá algún tipo de señal audible que anuncie este increíble evento. Puede ser que las tres descripciones, voz de mando, voz de arcángel y trompeta, se refieran al mismo sonido, o puede haber tres sonidos distintos. El rapto no será silencioso ni secreto, aunque la mayoría de las personas tal vez no entiendan el sonido ni su significado. 2. Cuando Pablo escuchó la voz celestial en el camino a Damasco, Hechos 9:7, 22:9, sus compañeros escucharon el sonido de una voz, pero no escucharon palabras articuladas. Escucharon un sonido pero no entendieron su significado. Bien puede ser que la voz de mando /diagonal de arcángel /diagonal trompeta que acompañe al rapto tenga el mismo efecto. El mundo entero puede escuchar ese sonido celestial pero no tener idea de lo que significa. D. Con voz de arcángel, esto no significa que el Señor es un arcángel. El único que se describe en la Biblia como arcángel es Miguel, Judas 1:9. Pablo quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles prominentes. Y, con voz de arcángel significa que Pablo claramente no designó a un arcángel específico. Incluso es posible que no se refiriera a que un arcángel realmente dirá algo, sino simplemente que la voz que será pronunciada será una voz muy grandiosa, una voz de tipo arcángel. Morris. Con trompeta de Dios, los creyentes se reúnen con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento, las trompetas daban la alarma de guerra y provocaban pánico en el enemigo, en el sentido de las 7 trompetas descritas en Números 10:9 y Apocalipsis 8:9. Las trompetas también sonaban para reunir al pueblo como en Levítico 23:24 y Números 10:2. Aquí, la trompeta de Dios reúne al pueblo de Dios. Y era con el sonido de la trompeta que las solemnes asambleas, bajo la ley, eran convocadas. Y a semejantes convocaciones esto aquí parece ser alusión. Clarke. 2. Hay 3 otras asociaciones a las trompetas en los eventos de los últimos tiempos. Una es la última trompeta de 1 de Corintios 15:52, la cual parece estar claramente conectada con la trompeta de 1 de Tesalonicenses 4. Las otras son las 7 trompetas que culminan en Apocalipsis 11:15, y la trompeta que reúne a los escogidos de Israel al final de la era en Mateo 24:31. 3. Hilbert compara esta trompeta de 1 de Tesalonicenses 4 y la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15. Los temas son diferentes. Aquí es la iglesia, allá un mundo maligno. Los resultados son diferentes. El glorioso ascenso de la iglesia para estar con el Señor. Allá el juicio sobre un mundo sin Dios. Aquí la última trompeta, cierra la existencia de la iglesia en este mundo. Allá la séptima trompeta marca un clímax de eventos progresivos de juicios apocalípticos sobre los vivos en la tierra. 4. Sobre la trompeta de 1 de Tesalonicenses 4 y la mencionada en Mateo 24:31, también podemos observar. Los sujetos son diferentes. Mateo se refiere a los creyentes judíos durante la gran tribulación. Tesalonicenses se refiere a la iglesia. Las circunstancias son diferentes. Mateo se refiere a la reunión de los escogidos esparcidos sobre la tierra. Tesalonicenses se refiere al levantamiento de los muertos creyentes. Los resultados son diferentes. Mateo se refiere a los creyentes vivos reunidos de todo el mundo a la orden del Señor que ha regresado a la tierra en gloria abierta.
Tesalonicenses se refiere a la reunión de los muertos que se levantarán junto con los creyentes para encontrarse con Dios en el aire. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El punto de Pablo para los tesalonicenses es claro. Los muertos en Cristo no serán dejados fuera ni del regreso de Jesús ni de la resurrección. De hecho, ellos lo experimentarán primero. Y es solamente después de que los fieles difuntos tomen su lugar junto al Señor que los santos en la tierra serán elevados para estar con Él, o más estrictamente, estén con ellos y se encuentren con Él. Morris. 2. La orden de la resurrección, dice, empezará con ellos. Por lo tanto, no nos levantaremos sin ellos. Calvin. Resucitarán primero. Muchos se preguntan cómo es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos creen que ahora tienen cuerpos temporales y esperan esta resurrección. Otros creen que ahora son espíritus sin cuerpo que esperan la resurrección. Y otros conjeturan que los muertos en Cristo experimentan la resurrección inmediatamente. Y llegará un día, cuando en el plan de Dios para la eternidad, los muertos en Cristo recibirán sus cuerpos resucitados. Sin embargo, hasta ese día, estamos seguros de que los muertos en Cristo no son algún tipo de almas dormidas o animación suspendida. Pablo dejó claro que estar ausentes del cuerpo significa estar presentes al Señor. 2 de Corintios 5:8, o los muertos en Cristo están actualmente con el Señor en un cuerpo espiritual, esperando la resurrección de sus cuerpos, o, debido a la naturaleza de la eternidad sin tiempo, ya tienen sus cuerpos resucitados porque viven en el eterno ahora. 2. De cualquier forma Dios lo hará, estamos confiados en que su promesa es verdadera. Aunque los huesos sean dispersados a los 4 vientos del cielo, aún así, al llamado del Señor Dios, se reunirán otra vez, hueso con hueso. No dudamos que Dios cuidará el polvo de los preciados hijos e hijas de Sión. Spurgeon. 4:17. Jesús viene a encontrarse con su iglesia. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los vivos que hayan permanecido hasta el regreso de Jesús serán arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire, juntos, con los muertos en Jesús que ya han sido resucitados. Y el verbo arrebatados aquí significa agarrar, o llevar con fuerza. Existe a menudo una noción de un descenso repentino, y generalmente por una fuerza que no puede ser resistida. Morris. En el griego antiguo, la frase recibir era usada como un término técnico para el oficial que recibía a los invitados de honor. 2. Este pasaje es la base para la doctrina del rapto del Nuevo Testamento, el arrebatamiento de los creyentes para estar con Jesús. La palabra rapto no está en el texto griego antiguo, pero viene del latín vulgata, que traduce la frase arrebatados con rapturus, del cual sacamos la palabra rapto. 3. La afirmación de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es tanto dramática como fantástica. Él habla de cristianos elevándose en el aire, arrebatados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. No creeríamos esto a menos que la Biblia nos dijera que así es, de la misma forma que no creeríamos que Dios se convirtió en bebé, hizo milagros, murió en una cruz y vive en nosotros. 4. El lenguaje que Pablo utiliza aquí es tan directo y libre de expresión figurativa que no se pierde nada de su intención. Las declaraciones que hace aquí el apóstol son hechas en el práctico tono de una verdad estricta, y son dadas como detalles literales. Nunca hubo un lugar donde fuera menos aplicable la analogía del lenguaje simbólico apocalíptico. O estos detalles deben ser recibidos por nosotros como un asunto de expectación práctica, o debemos apartar al apóstol como uno divinamente facultado para enseñar a la iglesia. Alford. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El claro lenguaje de Pablo no deja duda acerca de la certeza de este evento. Sin embargo, el tiempo de este evento en la cronología del plan profético de Dios es una cuestión de debate significativo entre los cristianos. Y muchos, aunque ciertamente no todos cristianos, creen que la Biblia enseña que habrá un importante periodo de 7 años de historia antes de la batalla del Armagedón y el victorioso regreso de Jesús. El debate acerca de este arrebatamiento se centra en dónde encaja en este periodo final de 7 años, popularmente conocido como la Gran Tribulación, con referencia a Mateo 24:21.
La postura del rapto pretribulación cree que los creyentes son arrebatados antes de este periodo final de 7 años. La postura del rapto en medio de la tribulación cree que los creyentes son arrebatados en medio de este periodo final de 7 años. La postura del rapto pre-ira cree que los creyentes son arrebatados en algún momento de la segunda mitad de este periodo final de 7 años. La postura del rapto post-tribulación cree que los creyentes son arrebatados al final de este periodo final de 7 años. 2. Los defensores de cada una de estas diferentes posiciones creen que su posición es bíblica, y estas diferencias de interpretación no deberían crear líneas divisorias en la comunidad cristiana. Sin embargo, la opinión del autor es que la postura del rapto pretribulación es bíblicamente correcta. Incluso otras referencias al regreso de Jesús dentro de 1 y 2 de Tesalonicenses respaldan esta interpretación. 1 de Tesalonicenses 1:10 muestra a los creyentes esperando por el regreso de Jesús. La clara implicación es que tenían la esperanza de su inminente regreso, no la expectativa de una inminente gran tribulación. 1 de Tesalonicenses 4. 13-18 nos asegura que los creyentes que han muerto compartirán al mismo grado la experiencia de los eventos del rapto y la resurrección, respondiendo a su miedo a que de alguna forma los muertos en Cristo estuvieran en desventaja. Pero si Pablo creyera que los cristianos iban a pasar por la gran tribulación, él consideraría a los muertos en Cristo como más afortunados que los cristianos vivos porque probablemente tendrían que soportar la gran tribulación. Sería lógico para Pablo consolar a los tesalonicenses con la idea de que los muertos en Jesús estaban mejor, porque no tendrían que experimentar la gran tribulación. 2 de Tesalonicenses 1. 3-10 consuela a los cristianos que están pasando por tiempos difíciles, prometiéndoles un descanso próximo, mientras que sus perseguidores padecerán un juicio certero. Pero si Pablo supiera que la iglesia estaba destinada a pasar por la gran tribulación, hubiera sido más apropiado de su parte advertirles a estos cristianos sobre estas peores pruebas y sufrimientos que tenían por delante, en vez de ofrecer una promesa de un descanso próximo. C. Y así estaremos siempre con el Señor. La manera en que Jesús nos reunirá con Él es impresionante. Pero el asunto principal es que cualquiera que sea el estado de los cristianos, muertos o vivos, a la llegada de Jesús, estarán siempre con el Señor. Esta es la gran recompensa del cielo, estar con Jesús. La muerte no puede romper nuestra unidad con Jesús ni con otros creyentes. Y así estaremos siempre con el Señor, es una importante verdad con muchas implicaciones. Implica continuidad porque asume que usted está ya con el Señor. Implica esperanza para los moribundos porque en la muerte seguiremos estando con el Señor. Implica confianza futura porque después de la muerte estamos con el Señor. Implica progreso porque un día estaremos para siempre con el Señor. 2. Estaremos de tal manera con Él que no habrá pecado que nuble nuestra visión de Él. El entendimiento será liberado de toda la herida que el pecado ha forjado en él, y lo conoceremos así como somos conocidos. Spurgeon. 5:18. La exhortación, aliéntense unos a otros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Pablo no les dijo que recibieran aliento, sino que lo dieran. En la forma en que Dios trabaja, siempre recibimos aliento cuando lo damos. Y Pablo no busca consolar o alentar a sus lectores, sino más bien los invita a activamente consolarse o alentarse, unos a otros. El presente imperativo pone sobre ellos el continuo deber de hacerlo, tanto en la conversación privada como en los servicios públicos. Hilbert. B. Con estas palabras, la verdad del regreso de Jesús por su pueblo, y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para los cristianos. Y esta declaración final de Pablo solo tiene sentido si el arrebatamiento de los versículos anteriores libra a los cristianos de un peligro inminente. Si el arrebatamiento solo trae a la humanidad ante Dios para juicio, hay poco aliento en estas palabras. 2. Esto fue comprendido por Adam Clarke, extraña expresión. Consolar a un hombre con la información de que se presentará ante el trono de juicio de Dios. ¿Quién puede sentir consuelo de estas palabras? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.